Hola, en este vídeo comento por qué al proceso espiritual se llama el proceso de retorno a la fuente. Bien, diversas tradiciones espirituales comentan lo siguiente. Cuando se crea, digamos, el alma humana o el ser, se crea uno y se divide, se va dividiendo. Y se va dividiendo de tal forma que, como si fuera una pirámide, por ejemplo, porque lo que busca el ser primordial, es tener la mayor cantidad de experiencias posibles en el mundo manifestado. Entonces, para eso necesita un montón de posibilidades que cada uno de nuestras almas se la dan. Si todos los miles y miles de millones de seres humanos estamos viviendo una experiencia diferente que, digamos, enriquece al ser primordial. ¿Vale? Entonces podemos verlo como una pirámide que se van dividiendo y aquí en la base estarían los millones y millones de personas. ¿Qué ocurre? Cuando la persona está en la base o está muy separado de ese ser inicial, puede que olvide que viene de ahí. Y esto es a lo que las religiones o algunas tradiciones espirituales llaman la caída. La caída, que dicen que la caída es provocada por el pecado, pero el pecado realmente es olvidar de dónde vienes. Por eso, por ejemplo, decía Platón que aprender a recordar, que consiste básicamente en recordar desde el punto de vista de dónde vienes, ¿vale? Recordar del lugar de donde partes, recordar que eres parte de este ser primordial. Por eso toda la humanidad compartimos esta célula inicial. Por eso, y además, bueno, en esta pirámide, en esta interconexión, todo lo que hace un ser afecta al resto, ¿vale? Bien, ¿qué ocurre? Llega un momento donde las personas que están abajo ya llegan a la pirámide y que se han olvidado de dónde vienen, se han olvidado en teoría, porque siempre en el fondo, en el inconsciente, en lo profundo, todo el mundo sabe de dónde viene. Y llega un momento en donde se cansa de tener experiencias, ¿vale? Ya, digamos, ha vivido toda la serie de posibles experiencias que se pueden dar en el mundo manifestado. Ha sido pobre, ha sido rico, ha sido hombre, ha sido mujer, ha vivido en Europa, en Asia, en América, ha vivido en todo el mundo, ha tenido todo tipo de experiencias y porque normalmente se ha olvidado de dónde viene, normalmente al olvidarse lo que ocurre es que se produce un vacío y un sufrimiento. No tiene por qué ser así, pero es frecuente que esto ocurra. Al olvidarte se genera un vacío porque las experiencias, por mucho que te puedan dar, no te llenan de todo, siempre se busca otra experiencia. Y entonces surge un anhelo profundo a nivel del alma, de la persona, para retornar de donde viene, retornar a la fuente. Y entonces se produce el camino contrario. En lugar del camino de la dispersión hacia vivir experiencias, es el camino de la integración hacia, digamos, integrar todo lo aprendido y convertirte en alguien maduro, alguien con una madurez suficiente, con experiencia sobre la vida. Entonces, al final, después de todo este proceso, todas las células, todos los seres que están abajo en la pirámide, retornarán al punto inicial. Pero ese ser inicial, del cual ha salido todo, se va a convertir, digamos, en un ser con todas las experiencias, con todo el jugo de lo que ocurre a todas las almas humanas en el mundo manifestado. ¿Vale? Entonces, a medida que vamos subiendo, por eso se llama el camino de retorno, el camino espiritual, a medida que vamos volviendo a la fuente, nos damos cuenta que nos hemos convertido en alguien mucho más maduro, mucho más responsable que cuando estábamos en el camino de bajada. Cuando estábamos en el camino de bajada, digamos, éramos inocentes, queríamos vivir experiencias, pero no éramos responsables. Cuando se produce el despertar espiritual, que consiste en esto, por un lado se produce la caída, que es olvidas de dónde vienes, y por otro lado el despertar espiritual, que recuerdas de dónde vienes. Esto es lo que significa el despertar espiritual. Y vuelves,
poco a poco integrando las experiencias y encontrándote con otras personas que están haciendo el camino de vuelta y se ayudan unos a otros en este camino. Esto, por ejemplo, es lo que le ocurre a Lorenzo en la llamada, cuando, digamos, entra en una escuela del alma, que se ayudaban mutuamente para recorrer el camino de vuelta, con todos los problemas que también existen en ese camino. Al igual que el de ida, digamos, tienes una serie de dificultades, porque es adaptarte al mundo físico, en el de vuelta también, ¿no? Porque muchas de las personas que están en el camino de vuelta también pues se encuentran con otras, el mundo bueno, es muy, muy versátil, se encuentran con otras que a lo mejor están todavía en el camino de ida. Hay partes de la persona que no quieren retornar porque quieren seguir viviendo experiencias, con lo cual se producen contradicciones internas, etcétera, etcétera. Y para eso se crearon las escuelas del alma, para retornar, digamos, al lugar de donde todas las personas salieron, ¿vale? Bueno, espero que te haya gustado el vídeo. Si tienes alguna pregunta, por favor, déjala en el canal y con mucho gusto la contesto. Un placer y muchísimas gracias.